cúbrele con tu gracia y misericordia, provéele abundantemente de todo, Señor, de salud, económicamente, en todo, que no le falte nada y que siga adelante bendiciéndonos. Señor, te damos gracias porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Eduardo. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Bien? Qué bendición poder compartir en esta preciosa iglesia y pues ser testigos de cómo el Señor avanza con la palabra en este sector de la ciudad. Esta mañana, hermanos, vamos a ver un tema que ha sido ampliamente usado y también yo diría abusado. Sí, un tema que permanentemente se usa y se abusa de él en los púlpitos. Tremendo. Pero ¿sabe qué? Esa no es una razón para no tratarlo. En nuestra iglesia del Inca, de los 52 domingos del año, un domingo predicamos sobre esto. Es decir, no le metemos tanta carga, pero sí hay otras iglesias donde de los 52 domingos del año, uno no predican de estos y 51 pasan hablando de esto. Evidentemente hay un abuso de este tema. Pero Pablo también habla de que debemos predicar todo el consejo de Dios. Por lo tanto, hay que enseñar a la iglesia, recordar siempre este tema, que es de suma importancia también para la vivencia de la fe. Quiero hablar con ustedes del tema, el diezmo y la ofrenda. No a la discusión, sí a la gratitud. He estado en tantos espacios donde se arman unas discusiones que no hay que desmar, que sí hay que desmar, que capaz ya Cristo ya no es parte del Antiguo Testamento, que como Cristo ya resucitó, ni sé, un poco de cosas. Y ¿sabe qué, hermano? El diezmo y la ofrenda no son un tema para discutirlos. Es un tema para recordar cómo debemos vivir delante de Dios. Es parte de nuestra vivencia de fe, de nuestro peregrinaje de fe. Aunque el tema ha sido abusado en muchas ocasiones. Quiero empezar compartiendo con ustedes, en primer lugar, desde un enfoque del hastío de Dios. Hubo un momento en que Dios se hartó de esta situación con su pueblo Israel. Llegó al hartazgo. Y por eso en el Antiguo Testamento Él envió a los señores profetas a que toquen este tema ante un pueblo que se había apartado de Él. Israel es un pueblo difícil, hermanos, y Dios manda a sus profetas para justamente hablar sobre el tema, porque Dios había llegado a hastiarse de la liturgia, de los ayunos y de las ofrendas sin sentido. Dios llegó al hartazgo de liturgias, ayunos, ofrendas sin justicia. Y como digo, los señores profetas de Israel tuvieron a su cargo la tarea de denunciar y hacer llamados al arrepentimiento. Yo siempre me refiero a los profetas de Israel como los señores profetas de Israel. ¿Qué tipos estos, hermanos? Esos profetas fueron hombres de Dios. A uno de esos profetas Dios le dice: quiero que vayas y cojas tu esposa del prostíbulo. ¿Pero cómo? Sí, porque Israel es como una prostituta y tú vas a ser como yo. Y Oseas va al prostíbulo y toma esposa de ahí. Un señor profeta, porque Dios lo mandó a hacer. Jeremías, un señor profeta que habla con Dios: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me escogiste desde tan pequeño? Y Jeremías se enamora de una mujer y Dios le dice: tú no te vas a casar. ¿Pero cómo, Señor? Tengo derecho. No te vas a casar, vas a ser mi profeta. Y para eso te necesito a ti, al menos, soltero. Y este es un señor profeta y acepta eso. Y él no se casó. A otro profeta le dijo: tu mujer va a ser un problema, pero quiero que sigas, así como Israel es un problema para mí. Y tú serás voz autorizada para hablar a ese pueblo conflictivo.
Estos eran señores profetas. ¿Y sabe qué? A estos hombres de Dios, Él les encomienda este mensaje: estoy harto de sus cosas. Y ellos van, por ejemplo, el profeta Miqueas. Abran su Biblia, busquemos con paciencia libro del profeta Miqueas. A veces uno no encuentra tan rápido a los profetas menores, como que se nos esconden un poquito, pero ahí con paciencia los encuentra Miqueas. Y vamos a leer el capítulo 6. En el capítulo 6 de Miqueas vemos a un Dios que ha llegado al hartazgo con este pueblo. Y el señor profeta tiene que ir a decir eso. Miqueas capítulo 6, verso 1 al 3. La palabra del Señor dice así: oíd ahora lo que dice Jehová. Miqueas 6: levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Oiga, una pausa. Usando términos muy criollos, muy ecuatorianos, Dios tenía bronca con Israel. Tiene pleito. Y Dios usa un profeta: anda y diles que tengo pleito contra ellos. Verso 3 de Miqueas 6: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado, Israel? Y Miqueas va y les dice eso. Dios me manda a decirles esto, que Él está en conflicto contra ustedes. Me manda a decirles que les he hecho de malo. Verso 6 de Miqueas: el pueblo como que se compunge. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Israel entra en crisis, dice: ¿qué vamos a hacer? Ofrezcamos miles de sacrificios, sacrifiquemos a nuestro prójimo para que Jehová ya deje de tener pleito contra nosotros. Y aquí viene la palabra de Dios. El señor profeta Miqueas les dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, misericordia y ser humilde delante o ante tu Dios. Hermano, hermana, escucha. Dios no valora, no necesita dinerales provenientes de vidas injustas y desmemoriadas. La ofrenda a Él debe provenir de la gratitud. Israel se ha olvidado lo que Dios hizo sacándolos de Egipto. Y cree que de pocotón de sacrificios, de derramamiento de sangre, pocotón de protocolos de liturgia van a calmar a Dios en ese enojo que Él tiene, en esa bronca, en el pleito que Dios tiene contra ellos. Y aquí el profeta les dice: no es por ahí. El Señor pide que seamos justos, es decir, correctos, vidas rectas, que amemos la misericordia, ser misericordiosos, no vengativos, ser humanos con el que sufre, pero también humillarte ante tu Dios. Hermanos, desde ahí se empieza a hablar del diezmo y la ofrenda, porque en Israel está instalado un concepto de que son las liturgias, son los sacrificios, son los dineros, son las ofrendas. No es por ahí. No es por ahí. Dios quiere un pueblo que justamente viva con justicia, ame la misericordia,
Sea humilde delante de Dios. Y ese es el mensaje de los señores profetas ante el pleito de Dios con Israel. Yo muchas veces me pregunto, Dios, o sea, ¿qué será que piensas sobre tal o cual cosa? ¿Te sentirás realmente adorado con nuestras liturgias? Y estoy preguntando eso a Dios. A veces en la madrugada me despierto y trato de entender a Dios. Bueno, de entender lo imposible, Él es infinito, pero en su palabra no. Ama la justicia, vive misericordia, sé humilde delante de Dios. Basta de dar y hacer cosas. Ay, hermanos, otra vez, Dios no valora, no necesita dinerales provenientes de vidas injustas, inmisericordes, de vidas desmemoriadas. Siempre estate acordando cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. ¿Dónde estaríamos sin Él en estos momentos si no fuera por su gracia? Señor, gracias, bendito, así por tu gracia estamos aquí, por tu gracia somos tu pueblo. Siempre dile eso al Señor, hermano. Desde la gratitud se aprende a ser humilde, misericordioso, justo. Pero también hubo otro señor profeta, el profeta Amós. Búsquele tranquilamente. Profeta Amós, búsquelo ahí en los profetas Oseas, Joel, Amós. Después de Joel está Amós. Y miren ahí también otro aspecto del hartazgo de Dios. En Miqueas, harto de sacrificios, harto de liturgias. No, yo quiero vida, dice Dios. Pero miren lo que dice a través de Amós, profeta Amós, capítulo 2, verso 6. Así ha dicho Jehová, Amós 2, 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Ay, por dinero venden al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Saben qué, hermanos? Les comparto algo que marcó mucho mi vida, mi memoria. Esos años yo trabajaba en HCJB como pastor radial. Y ustedes no tienen idea qué cantidad de gente que llegaba, resultado de oír la radio, buscando consejería. Y me mandaban a mí todas las hermanas, amigos, personas que venían, otra gente que no conocía a Cristo, venían a preguntar por lo que habían oído. Y ¿sabe qué? Un día pasó esto. Llegaron una pareja de ancianitos. Tenían más de 80 años los dos. Muy humildes. Él estaba casi ciego, con unos lentes tremendamente gruesos, y su esposa, que estaba un poquito más dura, lo guiaba, y llegaron ahí. Se sentaron. ¿En qué les puedo servir? Él sacó de su ternito 3 carnets. Uno era amarillo, el otro era celeste y el otro era rosado. 3. Me dijo: mire, pastor, nosotros vamos a tal iglesia y ahí nos dan estos carnets para chequear a la entrada de cada culto los diezmos y ofrendas, si es que hemos dado. El amarillo es el lunes, miércoles el celeste y el otro es el domingo. Pastor, ¿eso está bien? ¿Eso es así? Y la esposa toma la palabra y dice: pastor, nosotros vivimos de la jubilación de él, que es bien pequeña, y con esto ya no nos alcanza para vivir. Esas son nuevas formas de vender por dinero al justo. Me indigné, hermanos. Se me fueron las lágrimas. Porque ese es el pueblo de Dios, que es usado y abusado. Les dije: presten acá esos. Y cogí, se los hice pedazos y lo boté a la basura.
Y le dije, no vuelvan allá. Les están abusando. Esa no es la voluntad de Dios. Porque esas son las formas justamente de encarnar el pecado de Israel, de vender por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Eso no agrada a Dios, hermanos y hermanas. Así ve Dios el tema del dinero. No es posible dar a Dios dineros sucios, captar dineros de esa manera, explotando al pobre. Les cuento que cuando yo cumplí 18 años empecé mi seguimiento a Cristo. Yo andaba buscando capacitarme y en una de esas capacitaciones conocí a otro chico de la misma edad y nos hicimos panas, ¿no? Y él también estaba buscando servir al Señor. Para no alargarles, yo fui al seminario y después de 1 o 2 años fue él, fuimos compañeros. Y él se quedó en Centroamérica pastoreando, en Guatemala. Y claro, él viene permanentemente por acá a visitar a su familia. Y un día salimos a tomar café y le digo, oye, bueno, cuéntame, ¿cómo es eso de ser pastor allá en Guatemala? Ay, me dijo, hermano, en la iglesia de Guatemala tenemos problemas por los hermanos narcos. Yo no entendí, a ver, ¿cómo? Explícame. Claro, los hermanos narcos, me dijo. Y yo no entendía, hermano, no le cachaba. Ahora ya podría entender mejor, pero hace 5 años no entendía. Y él me dijo, mira, así hay como hermanos que son adúlteros, otros hermanos son mentirosos. En Guatemala hay hermanos narcos, que se convierten a Cristo y siguen siendo narcos y llegan a las iglesias con los bolsillos así de dinero, pero son dineros sucios. Dice, ni sabes, en la iglesia donde soy pastor empezó a llegar un hermano que todo el mundo desde el primer día estaban recelosos porque llegan en unos carros, llegan con guardaespaldas. Entonces es imposible que pasen desapercibidos. Pero ¿qué les puedes decir? Vos no les puedes mandar sacando, llegan al culto. Y dice, ni sabes, un día fuimos con mi esposa al supermercado y con nuestro carrito llegamos a la caja y estábamos en la caja y el hermano ha estado ahí delante nuestro pagando su cuenta. Pastor, Dios le bendiga. Yo pago la cuenta de él, no se preocupe. Bueno, con mi esposa estábamos recelosos. Ya, pues no, bueno, Dios le pague, ¿no? Entonces ya de ahí fuimos allá. Pastor, qué bendición. Vea, tenga esta ofrendita, por favor, guárdela ya. Y hermano nos dio un sobre con una ofrenda. Tenía un sobre ya ahí, no sé por qué. Entonces fuimos a la casa con mi esposa preocupados. Llegamos a la casa, abrimos el sobre, $5,000 de ofrenda. No pudimos dormir esa noche, hermano. Sabíamos que ese dinero era sucio. Y mi esposa, antes de volver ahorita, y si voy a la casa y la policía llega, va a creer que yo soy parte de eso. Ay, ¿qué hacemos? Decidimos entregarle el día domingo de vuelta el dinero. Hermano, muchas gracias. Gracias por las compras. Tenga su dinero. Pero pastor, tenga el dinero, hermano, no se preocupe. Y devolvimos el dinero. Oiga, tenemos la mente de Cristo, somos hijos de Dios. ¿Decimos amén o no? Bueno, aquí adelante está en la mente de Cristo, atrás parece que no. Eso, ya por allá el hermano. Ya. Hay países donde la realidad del narco ha penetrado la iglesia y cuando tenemos la mente de Cristo no nos vislumbramos con tremendas catedrales construidas. ¡Ay! Que han mandado a traer el mármol de Italia, que los vidrios son de ni sé dónde. Mucho de eso está fondeado por dineros sucios. Una pregunta, ¿qué dirá Jesús de eso? ¿Se sentirá adorado ahí? Amós es enviado a denunciar el pecado del pueblo. Por dinero venden al justo, al pobre le tiran un par de zapatos. No es posible dar dineros sucios a Dios, es decir, dineros mal habidos. Dios no necesita ese dinero. Esto del hastío de Dios
hay que tratarlo antes de diezmos y ofrendas, porque hay que clarificar bien esto, hermanos. No es el dinero por el dinero, es vivir en justicia, misericordia, ser humildes delante de Dios. Jamás obtener dineros por vender un justo o hacer cosas indebidas. Dios no necesita ese dinero. Cuando vivo una vida recta, justa, laboriosa, humilde, pero delante de Dios en paz, eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. En el Nuevo Testamento, el hastío de Dios sigue. Y se demuestra cuando Jesucristo entra al templo de Jerusalén. Abran la Biblia, por favor, a Juan capítulo 2. Evangelio de Juan capítulo 2. Y ahí vamos a leer el famoso texto donde Jesús, indignado, arma una batahola en el templo de Jerusalén. Juan capítulo 2, verso 13 al 22. Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Israel en el tiempo de Jesús seguía en esa actitud. La Pascua se convirtió en un negocio. Sí, se vendían bueyes, ovejas, palomas, y cabe que esos animales hacían sus necesidades de allí, y había un tufo dentro de la casa de Dios. Y hermano amado, entra Jesús y otra vez reenfoca este tema de las liturgias, de dar a Dios. Hoy mucho se ha convertido en negocios de la fe, en mercados de lo sagrado. ¿Qué haría Jesús si entrase en un templo hoy donde se mangonea a diestra y siniestra por el dinero? Les cuento, una hermana de mi iglesia fue a vivir a otra ciudad de aquí del país y se instaló allí. Y en diciembre del año pasado me dijo: Yesiel, quiero hablar contigo urgente. Y nos reunimos aquí en el portal, aquí, ¿no? Tomar café, y me dijo: verás, estoy asistiendo a una iglesia en esta ciudad. Mi esposo no es cristiano, pero qué bestia, dice, qué absorbentes que son. Nos obligan sábado y domingo a estar en la iglesia. Mi hijo adolescente va conmigo, pero estoy preocupada porque mi esposo no conoce al Señor. Y yo le pregunté una pregunta: ¿y cómo es la cosa del dinero ahí? Dime. Y se quedó callado, dijo: es terrible. 6, 7 ofrendas entre sábado y domingo. Ya no soporto. Cayó en una de estas iglesias donde escucha: no es mentira. En esa iglesia, ella un día se va a cortar el cabello a su gabinete de belleza, está conversando con la señora que le atiende y llega otra cliente. Y se arma el diálogo entre las tres. Yo iba a esa iglesia. Y el día en que me despedí, me dijeron que iban a hacer una oración para maldecirme. Reuniones de oración de maldición para el que deja la iglesia. Hasta que no les eres rentable. Por eso empecé el mensaje diciendo: hay iglesias donde se usa y se abusa de esto, hermanos. De gracias a Dios que usted no está en esta iglesia que es así. Esta es una iglesia diferente. Tremendo. Y yo le dije: ¿sabes qué? El consejo que te puedo dar es que salgas ahorita, no vuelvas más. Pero eso sí, llama, da la cara y di: no vuelvo más, pero cúbrete con la sangre de Cristo. Ella se fue y a los 2 días le digo: ve, ¿qué fue? ¿Cómo te fue? Lo que usted me dijo, pastor. Pero no me metieron miedo, ya fui lista. Dijeron que me iban a maldecir, le dije: no pueden, estoy cubierta con la sangre de Cristo. Y recién nos volvimos a encontrar hace 15 días. ¿Qué fue? No, ya, gracias a Dios se acabó. Qué terrible, hermanos. Por eso cobra sentido Miqueas, por eso cobra sentido el señor profeta Amós.
Al justo venden por plata, al pobre le tiran un par de zapatos y piensan que ya está. Cuidado, Dios se indigna con esas cosas. Y en el templo entra Jesús y justamente no limpia eso, porque lo sagrado se ha embarrado de lo económico. Entonces, hasta este momento he tocado este tema del hastío de Dios. Pero segundo lugar, quiero hablar de lo inmutable de Dios. Alguien dirá, él se da cuenta, entonces bueno, gracias a Dios, pues Dios ve el corazón, así que tampoco es así. No es así. Hay que enfocar lo inmutable de Dios. Antes de Mateo está Malaquías. Busque el libro del profeta Malaquías. Es el último profeta del Antiguo Testamento. Y ahí hay un texto poderoso. Lo inmutable de Dios. Malaquías capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 6 en adelante. El famoso texto de Malaquías capítulo 3. Encuéntrelo por favor y leemos desde el verso 6 en adelante. Malaquías 3:6 en adelante. Miren cómo empieza. Porque yo Jehová, ¿qué? No cambio. El libro de Hebreos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo no cambio, dice Dios. Malaquías 3:6. Por esto, hijos de Jacob, habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Oiga, el pueblo es cínico, ¿no? Se han apartado de Dios y Dios manda al Señor profeta. Se han apartado de mí. ¿En qué? ¿En qué hemos de volvernos? Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ay, qué fuerte. Sí, hay un hastío de Dios por tanta ofrenda. Hay un hastío de Dios, hermanos amados, por tanta liturgia sin sentido. Por eso manda el profeta Miqueas. Hay un hastío de Dios y manda el profeta Amós. ¿Por qué? Porque no se respeta la justicia, la misericordia, y al pobre se lo basurea y se obtiene platas sucias. Viene Jesús, limpia el hastío de Dios. Ese templo se ha convertido en un mercado. Bien, pero ¿sabes qué? Dios no cambia. Y espera un pueblo que con todo y todo no le robe en diezmos y ofrendas. ¿Qué es el diezmo? Es una décima parte. Dios nos da 10 y Él dice, dame 1 y coge 9. Cuando se trata de $10 es fácil. Chuya $1 para Dios, 9 para mí. Cuando se trata de $100 ya es un poquito más difícil, ¿no? 90 para mí, 10 para Dios. Y cuando se trata de 1000 ya es más fregado, ¿no? 100 para Dios, 900 para mí. Y póngale, súbale, sígale subiendo y ahí se pone más complicado. Yo no cambio. Su esencia y mandamiento no cumplido en la cruz permanecen. No podemos robar a Dios, porque uno cae en maldición. ¿Saben que eso de las maldiciones de Dios, con cuidado, pero hay una enseñanza ahí? Hay gente que se saca el aire trabajando, no me alcanza para nada, no hay sueldo que alcance, ¿Estás dando a Dios lo que es de Dios? Mira lo que dice el verso 10. Estamos en Malaquías 3. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ay, Dios bendito. Traigan todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y probadme ahora, dice el Señor, para ver si es que les fallo en algo.
Hermanos amados, haya alimento en mi casa. Créanme que yo luché muchos años con esto, no entendía bien, o quizás no lo quería entender. En la casa de Dios hay personas, hay estómagos, hay gente necesitada, hay un movimiento, hay una logística. Debe haber alimento en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Debe estar provisto para dar al que necesita. Y a veces es el mismo pueblo de Dios que necesita. Todos podemos necesitar algún rato. Y qué lindo ir a la iglesia, alabar a Dios y a la salida decir: tenga, lleves Tito. Y uno va con gratitud: gracias, Padre. Hermanos, antes de la pandemia el Señor habló en nuestra iglesia. Me inquietaba con esto de que hay alimento en mi casa. Yo hablé con los pastores, dije: hermanos, parece que Dios está diciendo algo. Esto está ahí. Inventémonos un ministerio y le llamamos el granero de José y creamos un espacio que no es tan grande pero bien digno, bonito. Hicimos ahí toda una logística y ahí empezamos, anunciamos a la iglesia: traiga alimentos no perecibles. Y qué cosa, hermanos. Los hermanos sencillos alquilaron por ahí un carro de fletes. Tenga, pastor, un quintalito de arroz, otro de azúcar para el granero. Y empezó a haber abastecimiento. ¡Pag! Nos cae la pandemia, hermanos. ¡Qué bárbaro! Y me acuerdo, hermanos, en la pandemia, cuando estaba dura la cosa, había gente que donaba. Hicimos una llamada: tal día va a haber repartición de alimentos. Vengan con mascarilla, con el alcohol, distanciamiento de 1,5 metros, 2 metros, pero hagan fila y vamos. Hay alimento en la casa de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué bendición! Y hermanos amados, créame, en verdad tuvimos más de 1,500 asistencias alimenticias en el tiempo bravo de la pandemia. Yo dije: Señor, tú estabas hablando y pudimos escuchar tu voz. Quiero contarte algo que pasó el día viernes. No son ni 48 horas, porque esto fue 6:30 de la tarde del viernes. Yo fui porque estoy en un curso ahí con la iglesia. Y claro, yo sabía que había un curso de ajedrez que estamos dando en estas vacaciones, pero no sabía los detalles. Y cuando yo llegué vi que la gente salía ya del curso de ajedrez y por aquí los niños. Y un hermano: venga, pastor, venga, le presento. Dice: él es Abel y él es Diego. Ellos son los instructores. Ah, mucho gusto, chicos, ¿cómo están? Pastor, ellos salieron del centro de detención Virgilio Guerrero. Y Abel es campeón de ajedrez juvenil a nivel carcelario. Y él también fue subcampeón. Y el chico, ni que le hubieran dado un papel escrito, hermanos. Dice: mucho gusto, pastor. Yo estoy aquí por esto, dice. Ustedes, como iglesia, nos visitan en la cárcel, dice. Nadie se acuerda de nosotros ahí. Y han ido a enseñarnos la palabra y darnos un refrigerio. Entonces yo ya salí y quiero ser recíproco. Por eso, sí, yo soy campeón de ajedrez y vine a enseñarles a los niños. Yo les dije: qué lindo, Dios les bendiga, chicos. Ese refrigerio que se les daba es con la ofrenda de la iglesia. Vengan el domingo, conozcan cómo se maneja esto. Y ellos: no sabíamos. Sí, así es. Oye, hermano, cuando tú eres generoso con Dios, hay bendición en la casa y desde la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay alimento en mi casa, probadme ahora, dar los diezmos y ofrendas, a ver si es que le fallo, dice Dios. Y qué lindo escuchar esas palabras. Estamos ahí, hay 30 hermanos en un ministerio que se llama Filipos, todos los sábados 3 horas en el Virgilio Guerrero por grupos, yendo haciendo programas, que el refrigerio, la enseñanza bíblica y que un torneo de boxeo, porque hay un hermano que fue boxeador y organiza que la tola viene acá, hermano, o sea, una cosa, yo digo: bendito sea Dios. Y eso se financia con el diezmo y la ofrenda, no con la plata presupuestaria de un partido político. No necesitamos esos dineros sucios, sino el diezmo y la ofrenda del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos y hermanas? Que obedecen a Dios y que Dios no les falla. Hay alimento en mi casa, verso 10. Y probadme ahora en esto, dice Jehová,
si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Maravilla, bendito sea el Señor. Su diezmo y ofrenda, hermano, es muy importante para la obra de Dios. Fíjese, es muy importante para el avance del reino de Dios. No importa cuánto. Un día Jesús va con sus discípulos al templo y quiere marcarlos con una enseñanza pedagógica visible, audible. Vengan acá, les dice, parémonos aquí y vamos a observar el tema del alfolí. Y están todos viendo ahí. Y viene por ahí un rico, ¿no? Le sonaba la plata, hermano. Y llega, ¿no? Coge la funda de plata y la suelta desde arriba. ¡Cracks! Y se va. Inmediatamente después llega una viuda, humilde, sencilla, en su apariencia, en sus recursos, y pone una monedita. Y en su corazón dice, Señor, si tuviese más, pero tú sabes, te estoy dando todo lo que me queda, todo lo que tengo. Chicos, una pregunta les dice Jesús, ¿quién dio más? El rico, pues, qué bestia si sonó. No, fíjense, la viuda dio más, porque no dio de lo que sobraba, sino que dio todo lo que tenía. Que no tenga tusa el diablo, que eso es muy poco. Tú obedece a Dios, pruébale a Dios a ver si es que te falla. Siéntete feliz de dar para que haya bendición en la casa de Dios. ¿Entiendes? Y en la asamblea de la iglesia te rindan cuentas y tú, mira, se necesitó tanto, pero al menos yo esa partecita di. Hermanos, dice el pastor con el equipo directivo, necesitamos tanto para el año fiscal. Y usted dice, a ver, yo voy a dar mis diezmos por 12. Bueno, el 0.90%, 0001, yo lo voy a poner. Porque ese va a ser mi diezmo, mi ofrenda en este año. ¿Cuántos dicen amén? Ya no dicen amén, hermanos. Bueno, eso es lo inmutable de Dios, lo que no cambia. Pero ¿sabe qué? Y con esto termino. Usted dirá a alguien, pero Jesús no ratificó el diezmo en el nuevo pacto. Eso nunca. No, sí lo ratificó. Fíjense, abran su Biblia, Mateo, y con esto vamos acabando. Mateo capítulo 23. Verso 23, ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo 23, 23? En ese capítulo, hermanos, el Señor les está pero dando una azotaína a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley, que imponen cargas en el pueblo y ellos no quieren levantar esas cargas ni con un dedo. Y miren verso 23 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Oiga, esta gente diezmaba de todo, pero sobre todo el eneldo, el comino. El comino, esas cositas chiquitas, ¿no? De eso sí sacaban el diezmo. De eso sí. Pero el diezmo no lo daban. Y Jesús les dice, hipócritas. Solo de lo chiquito están diezmando. Es necesario, primero, que no dejemos de lado otra vez mensaje de los señores profetas. Justicia, misericordia, fe, eso es necesario, pero sin dejar de diezmar. Oiga, yo me reúno con mis hijos. Le cuento, como papá que soy, y hablo con ellos de estos temas. Esther, la última vez, un diálogo con mi hija, quiero hablar contigo, mi hija, estoy preocupado por ti. ¿Estás diezmándole al Señor? ¿Y por qué me preguntas de eso, papi? No te compliques.
Y ahí le di un fuerte llamado de atención. Y ella me dijo esto: papi, tranquilo, yo sí diezmo. Dije, bueno, Dios te va a bendecir más, Esther, si lo estás haciendo. Con mi hijo Martín, he hablado con él. Si tienes un trabajo es porque Dios te lo dio. Me preocupa que no estás diezmando, Martín. A mí qué me importa, hermanos. Sí, papi. Pero ¿sabes qué? No. No me vengas. El Señor te va a bendecir más cuando diezmes. Primero, sea agradecido porque el Señor le sacó de su Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Nunca olvide que Él nos sacó de Egipto. 2, seamos justos, rectos en todo. Y seamos generosos con Taita Dios, no porque lo necesite, sino porque es papá. Y todo papá se siente feliz cuando un hijo le comparte y le da, cuando uno le obedece. Entonces uno dice, y suelta más, hermano. Igual es Dios. Decimos amén o no, hermanos. De manera que usted se sienta que es parte de esta iglesia, que es parte de los ministerios de la iglesia, que es parte de la bendición, y es generoso, es justo, es bondadoso. El Señor conoce y Él le va a dar más, hermano y hermana. Cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor, por tus palabras. Y perdónanos si es que te hemos robado. Este momento, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de avaricia. En el nombre de Jesús. De egolatría, de tacañería. Que seamos hijos agradecidos, gratos, justos, con memoria de tu salvación en nuestra vida, y generosos con tu reino y con tu obra, Señor. Son tiempos difíciles en el país, no hay trabajo, pero que a pesar de eso, Señor, nos des la bendición de diezmar como la viuda. Paséate, Santo Espíritu de Dios. Muévete. Y escucha la voz de Dios, hermano, hermana. Con autoridad y con amor nos habla Él. Él no te implora nada, no necesita nada, pero quiere que seas un buen hijo, una buena hija. Pídele perdón si has fallado y disciplínate. Y vas a ver que Él te bendice y llena tus graneros, hermano, cuando seas fiel con Él. Él no es hijo de hombre para que mienta. Él cumple sus palabras. Y este momento, Dios Trino, bendigo este precioso pueblo, pueblo tuyo, comprado a precio de sangre, la sangre del Cordero Santo, tu Hijo Jesucristo. Bendigo en nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Señor, que esta semana no falte un pan digno en la mesa, pero también que no falte acto generoso de misericordia, de justicia y de darte a ti lo que es tuyo, mi Dios. En tu nombre oro, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados.